Carretera al Purgatorio. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para el canal de Luco. Me llamo Rubén, tengo 33 años y soy de Veracruz. Actualmente, donde trabajo me ha permitido conocer varios lugares de la República Mexicana por los viajes que realizo, y fue en un estado muy cercano al mío donde tuve la mala fortuna de tener que atravesar la carretera que conduce hacia el purgatorio. Fue el año pasado cuando salí comisionado para cerrar un trato con un cliente. Tenía que trasladarme por carretera a altas horas de la noche debido a que era necesario estar allí temprano. Yo ya estaba acostumbrado a realizar esos viajes tan pesados a esas horas nocturnas, por lo que no le di mucha importancia. Lo que en verdad me angustiaba era lo que me contaban sobre el tramo de carretera en el que manejaría, pues se decía que por ese camino se solían aparecer las almas de la gente ya muerta caminando hacia las puertas del purgatorio. Me recomendaban que, si llegaba a ver a alguien, yo continuara con mi ruta y por nada del mundo me detuviera. Lo mejor era ignorarlos, aunque me insistieran para que parara el automóvil. Además, si llegaba a notar que alguien estaba ya arriba de mi auto, no le buscara plática, se iría solo y sin molestarme. Me dieron muchas recomendaciones, pero una de ellas me tranquilizó bastante, fue el comentario de uno de mis compañeros de oficina que me sugirió que, mientras estuviera manejando, le marcara por teléfono para platicar y ayudarme a soportar mi travesía. Serían 3 largas horas de ese tramo del purgatorio. Era una noche oscura y solitaria en la carretera y se estaba empezando a nublar. Yo conducía lento por la cantidad de curvas que tenía el camino. Me faltaban pocos kilómetros para llegar a la zona en la que se decía que comenzaban a aparecer los espíritus. El camino estaba prácticamente despejado, salvo por algunos camiones que pasaban en sentido contrario de vez en cuando. El trayecto parecía tranquilo y aburrido, por lo que decidí no marcarle a mi amigo y mejor poner algo de música. Así que le subí a todo volumen y comencé a cantar las canciones. Me adentré al tramo maldito minutos después, y todo parecía igual. Me sobresalté un poco al notar una figura al extremo, pero me tranquilicé al ver que se trataba de un ciervo que se había quedado encandilado con mis luces. Fue lo más impactante que me sucedió los primeros kilómetros. Pero, de repente, algo llamó mucho mi atención. A la distancia comencé a distinguir otra figura oscura que parecía moverse en el borde de la carretera. Al principio, pensé que se trataba de otro animal, pero su movimiento era errático y torcido, no se mantenía derecho como el de un ciervo encandilado. A medida que me acercaba, me di cuenta de que era una figura humana. Se podía ver que tenía el torso desfigurado, el cuello estaba chueco, como si lo hubieran atropellado y se lo hubieran quebrado. Sus brazos se tambaleaban de lado a lado y no parecían tener control sobre ellos. Sentí un terrible escalofrío recorrer mi espalda, tragué saliva y, mientras lo hacía, repasaba todos los consejos que me dieron mis compañeros. A su vez, me preguntaba a mí mismo, ¿quién podría estar allí en medio de la noche, en una carretera tan desierta? Al final de cuentas, ignoré a la figura y continué con mi camino conduciendo. Cuando pasé justo a su lado, pude sentir una sensación horrible de que me estaba observando. De pronto, tuve la extraña necesidad de mirar por el retrovisor. Sentía que había algo que me inquietaba y no podía sentirme tranquilo si no me quitaba la curiosidad de mirar. Por fortuna, no había nadie allí sentado. Tenía que contarle a mi compañero para tranquilizarme, así que le marqué por teléfono. Casi no había señal, por lo que le costó mucho trabajo enlazar la llamada. Por fin, cuando me contestó, comenzamos a platicar sobre lo ocurrido. De pronto, me hizo un comentario que me desconcertó. Me preguntó si había llevado a alguien más conmigo. Al principio, me dio gracia, pues sabía que me quería asustar, pero sus palabras tan serias cuando me lo volvió a preguntar me hicieron helar la sangre. Le dije que no había nadie más conmigo, pero él, al otro lado del teléfono, me aseguró que estaba seguro de que escuchaba a alguien más hablar, además de que se estaba riendo. Miré nuevamente al retrovisor y me cercioré de que no había nadie. Pensé en decirle que quizás se habían cruzado las líneas, pero, cuando estuve a punto de comentárselo, la señal se perdió y se cortó la llamada. Mi teléfono ya no tenía nada de señal.
Intenté marcar varias veces, pero no funcionó, así que opté por volver a subir el volumen de la música. Era extraño, pero mientras escuchaba las canciones se oía a una persona hablando y riendo. De pronto, escuché que una voz decía mi nombre y se reía de mí. No paraba de hacerlo y cada vez se escuchaba más fuerte. Le bajaba el volumen, pero no servía de nada, aquella risa se escuchaba más que mi música. Ya me estaba empezando a desesperar cuando noté que se veía a alguien a un costado de la carretera. Era una persona que vestía como un vagabundo, y desde lejos me miraba mientras me acercaba. Levantó su mano para pedir que me detuviera, y justo cuando pasé a su lado, la voz repitió mi nombre y luego todo se quedó en silencio. El teléfono se marcó nuevamente y me contestó mi compañero. Me preguntó si me encontraba bien, pues aquella risa no se escuchaba muy amigable. Traté de contarle lo que me sucedió, pues aún tenía los cabellos de punta. Estaba apenas a mitad del recorrido y ya había tenido un par de malas experiencias. Nos quedamos platicando unos 20 minutos cuando noté que mi auto comenzaba a fallar. Las luces parpadeaban y la comunicación con mi compañero se perdía. Tuve que disminuir la velocidad para orillarme, y justo cuando me detuve, el teléfono cortó la llamada y mi auto se apagó por completo. Me quedé allí por unos minutos. Miré mi reloj y me percaté de que eran ya casi las 3 de la mañana. Yo sabía que eso no era nada bueno. Intenté encender el auto varias veces, pero solo escuchaba cómo se ahogaba el motor. Me desesperé tanto que golpeé el tablero. Me miré en el retrovisor y fue cuando pude ver que una figura se acercaba hacia mí desde el borde de la carretera. Me quedé en silencio. La verdad, ignoraría a quien me preguntara algo, no me importaba si fuera algo grosero, no le contestaría. Entonces lo vi con más claridad. Era aquel hombre con el cuerpo torcido, el cuello volteado y la ropa destrozada. Podía apreciarse que tenía un aspecto sucio y desaliñado. Con tan solo ver la posición de su cuello y cuerpo, era imposible que alguien así estuviera vivo. Comencé a temblar de miedo cuando se paró justo al lado de mi ventanilla. Su cabeza quedaba justo frente a mí. Lo escuché decirme que necesitaba ayuda. Yo no me atrevía ni a verle a los ojos, así que mantuve la mirada hacia el frente en todo momento. De la nada, aquel sujeto desapareció. El automóvil encendió el estéreo y los faros. Lo arranqué con la expectativa de que ahora sí funcionaría, y por fortuna, así fue. Escapé de allí con la sensación de que estuve a un lado de un muerto. Aunque tenía señal otra vez, no pude volver a comunicarme con mi compañero. Lo intenté un sinfín de veces y nunca tuve éxito. Puse el GPS para ver dónde me encontraba y me di cuenta de que estaba muy cerca de un poblado. Pensé que lo mejor sería detenerme y manejar a primera hora de la mañana. No tardé en llegar a una pequeña comunidad escondida entre la oscuridad de la carretera. Solo había unas cuantas casitas con su luz exterior de color amarillo. Nadie parecía estar allí, pero eso era suficiente para mí, un lugar habitado me daba la tranquilidad que necesitaba. En eso, pude ver que alguien salía de su casa. Se trataba de una anciana que advirtió mi presencia en el lugar y se acercó para preguntarme si se me ofrecía algo. Me pareció algo grosero hablarle con el vidrio arriba, así que lo bajé, y en cuanto lo hice, un horrible hedor a putrefacción entró a mi auto. La anciana ya estaba a un lado mío, así que, en vez de volver a subir la ventana, me puse sobre la boca la manga de mi traje. No podía aguantar el olor. Ella volvió a preguntarme si se me ofrecía algo. Intenté no vomitar mientras hablaba, y me costó mucho trabajo. Solo le comenté que estaba buscando un lugar donde pudiera descansar y continuar con mi viaje apenas saliera el sol. La anciana se me quedó mirando y me comentó que tuviera cuidado de no salir del auto, pues los muertos estaban deambulando por el lugar y estaban esa noche muy activos. La anciana se retiró y con ella el horrendo olor. Mientras esperaba, me distraje un poco con mi celular, cuando de pronto me percaté de un extraño movimiento que se aproximaba a donde yo estaba. No le hallaba forma, pero conforme se acercaba, me aterré al darme cuenta de que se trataba del hombre torcido. Se encaminó directamente a la casa de la anciana. La puerta se abrió y la anciana lo recibió. No quise quedarme más allí,
así que arranqué el automóvil nuevamente y aceleré para salir de ese poblado. No me faltaba mucho para llegar a mi destino. Ya se había nublado, provocando que la noche se hiciera más oscura. Una densa niebla se formó ante mí y apenas podía ver. De por sí, la carretera que se extendía delante de mí era como una larga serpiente, parecía interminable. Tuve que disminuir aún más la velocidad. De pronto, noté que entre la neblina algo se movía. No iba muy rápido, por lo que pude ver una figura extraña. Me acerqué más y vi que no era un animal. Era una figura humana, o al menos eso parecía. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos brillaban en la oscuridad. Al momento en que pasé junto a ella, los vellos de mi brazo se erizaron. No tenía duda, se trataba de la misma muerte, y la vi a los ojos. Vestía una capucha negra y parecía sostener algo muy similar a una hoz. Traté de no perder los estribos. No sabía por qué demonios estaba sucediéndome esto a mí. Así que continué conduciendo, pero no podía dejar de poner atención a mi alrededor. Veía más figuras al borde de la carretera. Algunas vestían capuchas blancas y otras negras. Algunos caminaban y otros se arrastraban, pero sentía la mirada penetrante sobre mí de todas ellas. Otros se veían como borrosos o distorsionados, como si estuvieran fuera de fase con el mundo real. No estaba poniendo mucha atención al frente del camino cuando, de repente, algo golpeó mi parabrisas. Grité del susto y frené con fuerza. Algo rebotó frente a mí, temía que hubiera atropellado a alguien o que hubiera chocado con algo que la niebla no me dejara ver. Me quedé parado por unos minutos e intenté divisar al frente, pero no había nada allí. Entonces se me ocurrió mirar atrás, hacia aquellas figuras, y me di cuenta de que los encapuchados se acercaban hacia el auto. Quise arrancar, pero nuevamente el maldito auto me falló. Miré por el retrovisor para ver dónde se encontraban aquellas figuras y fue cuando la vi. Parecía ser una mujer con el rostro cabizbajo, apenas si podía verle el rostro por el cabello que le colgaba por delante. Me quedé quieto y lentamente intenté encender el auto. Aliviado, escuché cómo el motor esta vez sí quiso arrancar. Recordaba lo que me habían comentado sobre los espíritus si uno se subía conmigo, así que me mantuve en silencio por el resto del recorrido. Aquella mujer no se movía, no hablaba, solo estaba quieta a mitad del asiento. Yo no podía dejar de mirarla, tenía miedo de que levantara la mirada y, de alguna manera, me hiciera daño. De pronto levantó la cabeza. No le pude ver ojos, solo eran dos enormes círculos oscuros. Habló en voz muy baja, pero no pude escucharle. Estuve a punto de contestarle, pero me mantuve firme en mi posición de ignorarla y no responder. Entonces regresé la mirada hacia el frente y me di cuenta de que la próxima salida estaba a tan solo 5 kilómetros. Ya estaba cerca de terminar el tramo del purgatorio. Aceleré un poco más, miré nuevamente por el retrovisor y ella ya no estaba sentada detrás de mí. Me sentí muy aliviado. Respiré profundo y, al regresar la mirada al frente, apareció el rostro de esa mujer a tan solo escasos centímetros de mí. Me bloqueaba la visión. Aterrado, frené y me cubrí la cara con mis brazos, pidiéndole que se alejara. Le grité varias veces que se fuera. Todo estaba en silencio. A los pocos minutos, cuando sentí que las cosas se habían tranquilizado, me quité los brazos del rostro y, aliviado, me di cuenta de que esa mujer ya se había ido. Me apresuré para llegar a la desviación. Ya quería que esa noche de terror terminara. Al poco tiempo llegué frente a las oficinas del cliente, repasando todo lo que me había ocurrido esa noche, las cosas que había visto, las figuras al borde de la carretera, el hombre torcido y deforme. No sabía con certeza si eso fueron fantasmas, demonios o ilusiones. Sin embargo, desde esa noche las cosas han cambiado. Esa experiencia horrible me ha perseguido por mucho tiempo y no he vuelto a manejar tan tarde.